Buenos días a todos, queridos oyentes. Hoy, un día más en nuestro programa En Clave de Historia y hoy tenemos como invitada a la doctora Ángeles Lario, a la que desde luego le doy la bienvenida y le doy las gracias por haber aceptado esta invitación, porque sé que ella es una mujer muy, muy ocupada y la verdad es que hacernos un hueco en su agenda es de agradecer. Buenos días, Ángeles, y muchísimas gracias por aceptar. Buenos, buenos días, buenos días. Gracias a vosotros por contar conmigo, bueno, pues para dar, para transferir un poco a la sociedad, pues ese conocimiento que vamos adquiriendo, desarrollando y mostrando en el ámbito universitario. Bueno, antes que nada os voy a presentar el currículum de Ángeles Lario. Es una gran investigadora y es un currículum muy amplio, entonces me voy a limitar, como siempre, a hacer un resumen. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Historia por la Universidad Nacional de Educación y Distancia, catedrática de Historia Contemporánea por esa misma universidad. Vicedecana, ha sido vicedecana de calidad e innovación desde el 2018, o sea que es, y con informe de una trayectoria investigadora destacada por la Agencia Española de Evaluación y Prospectiva en el 2007. Es investigadora del programa Ramón y Cajal, fue desde el 2004 al 2008 miembro de la Cátedra Monarquía Parlamentaria, colaboradora en medios de comunicación sobre la monarquía. Ella se formó en la Universidad Autónoma de Madrid con un gran influjo en la metodología de Miguel Artola y comenzó en esa universidad la carrera de investigadora con Antonio Calero, Amor, que ella nos dice que murió, falleció pronto, y luego continuó en la UNED donde hizo el doctorado con Javier Tusell, es decir, que ha tenido grandes maestros. La línea principal de investigación se ha centrado en la construcción del Estado contemporáneo, las formas de gobierno, los modelos políticos, el liberalismo, el constitucionalismo, en estrecha relación con otras ciencias como las políticas y el derecho constitucional sobre la base de la historia de los conceptos y las culturas políticas. Entre sus publicaciones hay títulos muy sugerentes como La monarquía y república en la España contemporánea, publicado en el 2007, un libro que le damos especial atención, Españoles, ya tenéis patria, de la independencia a la Constitución, que está editada en la UNED y es del 2012, El Rey, Piloto sin brújula, La Corona y el sistema político de la Restauración, La Corona en la historia de España, coordinada por Tusell y por Florentino Portero en el 2003, La religión y la nación más allá de la fe, el catolicismo funcional del Alfonso XII, monarquía y democracia, en fin, podéis ver perfectamente toda su obra porque es que es interminable, y eso que he puesto aquí solamente un resumen, pero no quiero perder el contenido del programa. Lo que sí os quiero decir que ella tiene una página web, Ángeles Lario González, y ahí podéis perfectamente seguir toda su obra. Tiene una obra también muy interesante, La monarquía constitucional, teoría y práctica política, repúblicas monárquicas y monarquía republicana en la Constitución del Mundo Ibérico del 2017, Democracia y Monarquía en el debate constituyente del 2019. En fin, impresionante, es impresionante la producción literaria de ella. Entonces, ella, como dice su currículum, nosotros hemos estudiado, estamos estudiando el siglo XIX y hemos estudiado cómo en el siglo XIX penetra el liberalismo y va a romper, digamos, ¿no?, las estructuras económicas, sociales y políticas de lo que era el antiguo régimen. Y hemos llegado hasta la Restauración y a mí me parecía muy interesante estudiar todas las constituciones, que una experta como la doctora Lario nos explicara un poco el porqué de tantas constituciones en el siglo XIX. Sabemos que fue un siglo convulso, ¿verdad?, de muchísima inestabilidad, pero a mí me llama la atención por qué hubo tantas constituciones después de la primera gran constitución revolucionaria de 1812, Ángeles. ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, bueno, yo siempre digo que les digo a los estudiantes y en general
que el siglo XIX es un siglo eminentemente constituyente o constitucional, podríamos decir constituyente. ¿Por qué? Porque es cuando se está conformando el Estado contemporáneo, tal y como lo conocemos hoy. Esto no fue fácil en ningún sitio. Nosotros tenemos muchas constituciones, Francia ha tenido otras tantas, o sea que no somos una excepción. Lo que pasa es que si nos comparamos con Inglaterra, por ejemplo, que siempre se dice, no, pues encima no tiene constitución escrita y por lo tanto no tiene reforma como tal de constituciones, pero no tiene nada que ver porque Inglaterra había hecho su revolución un siglo antes. Y para cuando llegamos nosotros, digamos todo Occidente, el resto de Occidente, pues ya había estabilizado su sistema y de hecho su modelo es el modelo que nos va a servir y va a servir en España y en el resto de los países occidentales para llegar hasta hoy día y concretamente en el modelo de monarquía parlamentaria, ¿no? ¿Y por qué tantas constituciones? Bueno, pues efectivamente es un ensayo y error, ¿no? Porque la primera gran constitución y la gran constitución que fue la Constitución de Cádiz, pues en la que se recogió todo, digamos, se intentó construir el Estado de nuevo y por lo tanto es la constitución más larga que tenemos. Luego ya las demás constituciones se adaptaron a lo que era el estilo de la época y son constituciones mucho más cortas. Bueno, pues la Constitución de Cádiz estableció un modelo radical, un modelo revolucionario, como era propio, como había hecho Francia en 1791, como hará Portugal en 1822. ¿Eso qué significaba? Un modelo radical, un modelo de asamblea, el modelo que denominamos de asamblea. Pues que había tomado, digamos, de la teoría política que había triunfado a lo largo del siglo XVIII después de la Revolución Inglesa, desde Locke, Montesquieu, etcétera, que hablaba de la separación de poderes, pues lo tomó por lo literal, como cuando uno lee unas instrucciones de manejo, ¿no? Pues no sabe todavía cómo es el aparato y lo aplicas literalmente. Es lo que hace. Entonces hace una separación estricta de poderes en el que el Ejecutivo y el Legislativo no tienen modo de relacionarse, de hablar entre ellos, digamos, un modo institucional de relacionarse, y eso llevaba en una monarquía que acababa de ser absoluta el día anterior a que el enfrentamiento entre el poder ejecutivo, que estaba en manos del rey, y el poder legislativo, que era la representación de la ciudadanía, estuvieran en un choque permanente. Esto en España, bueno, primero en Francia, que fue anterior, llevó a cortarle la cabeza al rey, o sea, a acabar con la monarquía, con ese modelo de monarquía de asamblea, constitucional de asamblea, y en España llevó a que fuera el rey el que acabara con las Cortes. Acabó con las Cortes y se volvió al absolutismo. Entonces, efectivamente, a la vuelta, digamos, a la vuelta de ese proceso de retorno al absolutismo tras la muerte de Fernando VII, es cuando ya se retoma el modelo del 12, pero para reformarlo. A mí me ha llamado mucho la atención, bueno, nosotros hemos estudiado ese periodo y realmente, bueno, una sola cámara, ¿no? La Constitución, una sola cámara, cómo se fue conformando, pero le llamas, ¿cómo es? Asamblearia, ¿no? Monarquía asamblearia. De asamblea, de Y asamblea. luego Es decir, sí, otra pregunta. La división de poderes, el rey no estaba. En 1800 el rey no estaba. ¿Es la regencia la que tiene el poder ejecutivo? ¿Es eso así? en la práctica sí, en la teoría, o sea, en la Constitución es el rey el que tiene el poder ejecutivo y en ausencia del rey pues se nombra una regencia, ¿no? Como suele pasar siempre en las monarquías. Pero el poder ejecutivo es para el rey, siempre. Y de hecho, como no estaba el rey en el primer momento porque estaba, digamos, retenido en Francia por Napoleón, pues esa regencia tenía muchos menos poderes que los que habría tenido el rey de haber estado en presencia. Esta fue, claro, no, esta fue la realidad. Y digo de asamblea, efectivamente, porque es el único caso, prácticamente, de toda la evolución posterior, en el que el poder legislativo tiene una sola cámara. Ahora tenemos dos, Sí. Congreso y Senado. Bueno, pues en el 12 no, en Francia tampoco. Era la reunión, no sé si seguramente los oyentes recordarán
que cuando se habla de la Revolución Francesa siempre se dice aquello del juego de la pelota, en el que Sí. el tercer estado entonces pelea para que la reunión de los representantes sea en una única asamblea, sea en una única sala, que estén reunidos todos juntos y todos tengan una misma voz y un mismo voto, porque en el antiguo régimen pues tenían un voto, el cuerpo del, digamos, representante de los religiosos, otro cuerpo el de los nobles, otro voto, y otro cuerpo y otro voto el tercer estado, es decir, que siempre estaba en minoría. Entonces, la gran consecución de la revolución fue que el tercer estado estuviera junto con el resto de los componentes, digamos, sociales de la estructura social y se tuviera una voz y un voto. Eso es lo que llevó a que los modelos revolucionarios tengan una única asamblea donde todos actúan de la misma manera, con el mismo poder y con el mismo voto. Hay aquí un párrafo que yo he subrayado porque me ha llamado en relación con lo que dice que es una monarquía asamblearia, en la que dice, en una situación de emergencia en que las cortes se arrogan realmente todo el poder. Y es que solo tenían enfrente a un consejo de regencia que no podía aportar la fuerza y la legitimidad del poder real. De hecho, se le dio el tratamiento de excelencia y los regentes cobraban un tercio menos que los secretarios de despacho. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que es en las cortes, o sea, el poder legislativo el que hace de poder ejecutivo. El Eso. que en realidad tiene el mayor poder. O sea, en ese, no constitucionalmente, digamos, no es lo que se establece en la Constitución, pero sí es lo que se lleva a la práctica, precisamente según se ha leído, por la ausencia del rey. Por la ausencia del rey y tener que, digamos, relacionarse con un consejo de regencia que pues tampoco tenían esa legitimidad o eso que luego Benjamin Constant estudió, analizó e hizo pervivir a la monarquía hasta la actualidad, que era ese poder propio de una institución que no dependía de nadie, que no dependía de ningún poder y que por lo tanto podía ejercer libremente ese poder neutro, ese poder moderador que quien no fuera rey no podía o no se le suponía y por lo tanto en ese caso efectivamente tuvo el mayor poder la Asamblea. Pero una cuestión interesante, además de esto, que luego no se volvió a repetir en la historia, pero se produjo en ese momento, fue que supongo que todos los que nos escuchan son conscientes de ese traslado de la soberanía, desde la soberanía del rey del antiguo régimen a la soberanía nacional en el nuevo régimen, en nuestro Estado contemporáneo. Pues claro, en el antiguo régimen se llamaba soberano al rey. Sí. Realmente en el Estado contemporáneo no se lo deberíamos llamar nunca más lo de soberano, porque soberana es la nación. Bueno, pues en ese concepto de que soberana es la nación, el tratamiento de majestad se adjudicó a la Asamblea y no Ah, al Ejecutivo, al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, porque la soberana es la que tiene es el la. poder, el Ah. tratamiento de majestad. Y eso no se volvió a repetir, pero es un dato curioso. Esta constitución se llevó a América, claro, por supuesto, ¿no? Pero a mí me llama la atención el trienio, cuando vuelve otra vez el liberalismo, el triunfo del liberalismo, ¿no? Y se constituye el trienio liberal, se pone en vigor la constitución del 12. Y claro, ya en este periodo había rey. ¿Sigue funcionando igual? ¿Hubo algún problema? Porque si en el 12 la asamblea era la que realmente, en teoría no, pero en la práctica era la que llevaba el ejecutivo, ¿qué pasó en el trienio? El trienio, bueno, pues se aplicó literalmente la Constitución y el rey tenía el poder ejecutivo, la Asamblea tenía el poder legislativo, pero había claro que surgieron problemas. Surgió el problema del contraste con la realidad. Es decir, mientras que antes, digamos, en ese momento de excepción se pudo trabajar o se pudo actuar de la manera que acabamos de decir, en el trienio no solamente ya estaba el rey y el rey se enfrentaba a las decisiones de la Asamblea, sino que además aquellos que habían sido constituyentes en el 12 y que habían padecido el primer exilio político,
estas personas de absoluto renombre, como podemos hablar de un Argüelles, ¿no? En el exilio que tuvieron la oportunidad de conocer el modelo inglés en la práctica, ya no solo en la teoría por lo que había escrito Montesquieu, sino en la práctica, y tuvieron la oportunidad de conocer el modelo francés de las cartas, que habían restaurado la monarquía con el régimen de cartas. ¿Eso qué significaba? Que se habían dado cuenta de que esa separación estricta de poderes no es lo que funcionaba realmente en la monarquía. Y lo que había que hacer era establecer ese modelo inglés, que era un gobierno de gabinete que dependía tanto del rey como de las cortes o del parlamento o de la asamblea, como decíamos en nuestro caso, y que hacía variar absolutamente el modelo. Pero esto lo creían unos pocos, lo creían aquellos que habían, digamos, los viejos del 12, por llamarlos de alguna manera, porque los nuevos, los que llegaron de nuevas a las Cortes con ocasión del trienio, venían con el entusiasmo de aplicar la Constitución del 12 sin que hubiera ninguna reforma. Entonces, a su vez, se produjo un enfrentamiento, digamos, dos partidos ya ahí, todavía no formalmente constituidos, pero sí en los objetivos diferenciados, que era el de la reforma de la Constitución, que eran los doceañistas, los viejos de la Constitución del 12, y los que no querían ninguna reforma y querían mantener el modelo, que eran los veinteañistas. Esto se sumó al enfrentamiento constante con el propio Poder Ejecutivo, es decir, con el propio rey, que se resistía a cumplir, a ejecutar la legislación de la Asamblea. Repasamos entonces el 12, separación de poderes, que siguió en la Constitución de 1791, la francesa, y de los Estados Unidos. Bueno, Y Estados Unidos no, Estados Unidos es otro es otro cantar. modelo Ah, interesante, es otro cantar completamente, o sí, sea, porque Europa, sí, perdón, sigue, sigue. Europa es monarquía, Sí, Estados claro, Unidos no. claro, Y eso es una diferencia que hasta hoy día configura el modelo europeo frente al modelo americano. ya. No, no, Estados Unidos no. Vale, entonces el modelo de la francés de 1791, las cortes se organizan en una cámara única, ¿no? Los diputados eran elegidos mediante sufragio indirecto, siendo Y necesario universal, el sí, dato y curiosamente. universal, efectivamente. Y Por cabezas de familia, eso sí, no que sí, fueran todos los individuos, pero por cabezas de familia, pero universal sin tener criterios de censo económico o cualquier otra circunstancia. muy bien. Y bueno, se llega, como has dicho muy bien, con graves problemas, ¿no? Al trienio, que hay graves problemas. Y ya cuando se plantea ya en la regencia de María Cristina, de nuevo, una constitución en el 36, que será la constitución del 37, realmente la constitución del 37 es la reforma de la de 1812. ¿Y en qué consistió esta reforma? ¿Qué papel va a tener ahora el rey? Cuéntanos un poco. Ah, Sí, bueno, la verdad es que se inició como reforma, lo que pasa que es un modelo radicalmente diferente así que por lo tanto debemos entenderla como constitución diferente a la de 1812, modelo diferente, y de hecho es el modelo que podía haber perdurado hasta hoy día. Es el fíjate. modelo sobre el que nos basamos todas las demás constituciones hasta hoy día. Así es que realmente es el modelo que introduce el gobierno parlamentario. ¿Y eso qué significa? Pues que todo aquello que los doceañistas, los viejos que decíamos, para tenerlo claro, porque los estudiantes se confunden mucho al decir doceañistas, como creen que son defensores de la Constitución del 12 y en el trienio ya no es así, bueno, la defienden pero con una gran reforma. Bueno, pues si se me permite este término un poco, quizá poco respetuoso, pero los antiguos del 12 ya planteaban esa reforma, y esa es la reforma que se va a introducir en la Constitución de 1837. Es decir, se va a traer el modelo inglés, se va a establecer el gobierno parlamentario. Eso significa que esa separación estricta de poderes que se había, esa lectura lineal de la norma, digamos, constitucional de separación de poderes se transforma, y ahora lo que hacen los poderes es dividirse únicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que sí que van a tener relación entre ellos y que se va a producir algo hasta extraño. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a ello y a nosotros no nos ha de resultar extraño, pero fue extraño. Y era que el Poder Ejecutivo tuviera asiento, voz y voto en el Poder Legislativo, que es eso lo que es el Banco Azul. El Banco Azul, Eso me ha encantado. Que es cuando sí, nace ahí, o sea, el poder ejecutivo se desdobla, digamos, ¿no?
el Poder Ejecutivo tiene dos vidas, vamos a decir, todo hace de eso. Ejecutivo, Sí, pero tiene participación preeminente en el legislativo y tiene su banco diferenciado incluso en colores, el banco azul, porque ahí se está sentando el poder ejecutivo, no es el poder legislativo, es el poder ejecutivo, pero pasa a tener voz y voto en el legislativo. Ese es el el gran cambio cambio. radical, que Y entonces, permite y lo es para la monarquía. Sí, ahora lo desarrollamos sí. eso, sí, pero lo es para la monarquía. Sucede porque hay monarquía, Sucede porque hay monarquía. porque hay Eh, monarquía. y entonces podemos decir que se va a configurar una monarquía de gobierno parlamentario, ¿es correcto? Efectivamente. Y además antes habíamos adelantado, decía América no, porque América no, porque fue otro modelo y Europa es el modelo de gobierno parlamentario que en América no van a tener, porque en Europa es para una monarquía. ¿Y por qué es para una monarquía? Pues porque el poder ejecutivo, si nos damos cuenta, en una monarquía es un poder inamovible. Claro, al ser la monarquía permanente, hereditaria, o sea, las características de una monarquía, pues resulta que tenemos un poder inamovible. Y el único poder que va a tener que moverse siempre en cuanto hay un conflicto sería el poder legislativo, serían las cámaras. Eso es una irregularidad en este equilibrio de poderes que defiende la doctrina, que es lo que hace que ya en Inglaterra se aplicara de la manera en que se aplicó con el gobierno parlamentario y que en Europa se introdujera al mantener la monarquía después de las revoluciones. Y lo que hace es tener, por eso llamamos un doble ejecutivo. El rey es la cabeza del ejecutivo durante todo el siglo XIX, ya no en nuestra constitución actual, pero en el XIX el rey sigue apareciendo como jefe del ejecutivo, del poder ejecutivo, pero por debajo del jefe del Poder Ejecutivo está el gobierno de gabinete, que es, como diría el teórico inglés Bagehot, el poder ejecutivo efectivo, mientras que el rey se queda con el poder ejecutivo dignificado. Pero el efectivo es el gobierno de gabinete. Respecto a la del 12, ¿consideras que aumentó, la Constitución del 37 aumentó los poderes del rey? Aumentó el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, ¿no? Sí, Ejecutivo. Hernández de los Ríos, que lo cita, dice que fue para conseguir el favor de de la monarquía y contrarrestar los ataques de los moderados. ¿Lo consideras que fue? En realidad fue más Sí, bien para poder aumentar el poder ejecutivo sin caer en el peligro de la vuelta al absolutismo. Como estábamos diciendo, que el poder ejecutivo claro, en manos del rey claro, era inamovible, si además le das más poder, estás casi retornando a la monarquía absoluta. claro. Entonces, la manera de poder tener un ejecutivo que se pudiera cambiar, que pudiera ser sustituido, era tener un ejecutivo por debajo del rey que se mantenía como titular, pero que no ejercía el poder efectivo. Entonces, podemos decir que fue un poco de engaño. Todavía se sigue diciendo que se incrementó el poder del rey. Bueno, eso es un poco de engaño, porque se incrementó el poder del Ejecutivo que estaba en manos del gobierno. Muy bien. En manos del gobierno. Es importante. Exactamente, aunque el titular fuera el rey, Muy el que bien. aumentaba el poder era el gobierno. Luego es Es verdad que dependiendo de cada rey, pues un rey todavía en el 19 podía ejercer más o menos influencia, tener más o menos controlados a los ministros. Bueno, pero eso ya es práctica política, pero la realidad era que incrementaba el poder del gobierno. ¿Fue un concierto feliz entre las Cortes y la Corona? ¿Consideras que fue un equilibrio feliz o hubo también problemas? Hombre, fue feliz desde el momento en que estamos hoy día, o sea que la monarquía se ha mantenido en un sistema parlamentario hasta hoy día, ¿no? Por eso Europa tiene sistemas parlamentarios mayoritariamente, Francia tiene un sistema semipresidencialista, pero semi no presidencialista, y América son repúblicas presidencialistas mayoritariamente. O sea, tiene un sistema presidencialista y Europa parlamentario. ¿Por qué? Porque este gobierno parlamentario fue el modo en el que la monarquía sobrevivió a las revoluciones y llegó hasta la democracia. Porque además se teorizó, Benjamin Constant, que lo citaba, fue el que era un republicano durante la Revolución Francesa, que tuvo muchos vaivenes, como todos recordaremos, muchas constituciones, ya solamente en el momento revolucionario, fue el que teorizó sobre la necesidad de un poder superior por encima de los poderes políticos
que hiciera ese papel de neutro, de moderador, y entonces buscando quién podría hacer eso, al final él dijo, bueno, pues ya tenemos la monarquía, vamos a cambiar, y lo que se produce es un cambio absoluto del significado de monarquía. O sea, lo que la monarquía significaba en el antiguo régimen no es lo que significa en el nuevo régimen, en el Estado contemporáneo, pero se logra mantenerla por ese principio racional de lograr un poder neutro, apolítico y moderador. O sea que el modelo en este momento es Inglaterra, ¿no? El modelo de la del 37 es Inglaterra. Y a mí me llama la atención, creo que he leído, corrígeme si no es cierto, que a la hora de hacer esta constitución estaba Diego Muñoz Torrero, Agustín Argüelles, ¿no? Que son Sí, 12 añitas viejos, ¿no? son ¿No? seccionistas, sí. Ah, Entonces, sí, en el 37 tendría, la verdad es que tendría que revisar porque no recuerdo ya de memoria, porque he trabajado casi todas las claro, constituciones, claro, todos los debates constituyentes, ya no solo de claro. España, sino del resto de países, y Ya. eso tendría que revisar, pero sí lo he escrito y Sí, está ahí, o sea que y eso es fiable. hay una cita que justifica a Argüelles como diciendo que, que en Ah, el sí, 12 Argüelles sí. la inexperiencia de que ellos tuvieron, ¿no? En el Esa 12 es ¿no? muy buena. Ahora, Sí, y me gustó mucho, ¿no? Porque es esa como es muy buena. Ujú. una cita muy, muy buena en el sentido de decir, bueno, Sí, éramos muy inexpertos en ese momento y ahora realmente es cuando lo vamos viendo más claro, ¿no? Entonces, realmente dice que esta constitución a mí me gusta mucho lo del Banco Azul, porque comprendes muchas cosas en sí, ese es muy gráfico, es muy momento, gráfico. muy gráfico. Y sin embargo, esta constitución no se consolida. Llegan los moderados al poder y de nuevo la constitución del 45 que establece la soberanía compartida, ¿no? Entre el rey y las cortes. Sí, eso es un tema, este es un tema, siempre es un tema clave para entender el siglo XIX, que yo siempre intento explicar a los estudiantes, porque la Constitución del 45 al final no cambia la Constitución del modelo del No 37. O cambia. sea, a partir del 37, lo único que, por eso decimos los historiadores que en el 45 comienzan las constituciones de partido. Entonces, pero sin cambiar el modelo. O sea, así como el 37 es significativa, el 12 es absolutamente significativa porque inicia el Estado contemporáneo, el 37 lo es porque cambia el modelo hacia un modelo de permanencia. Las siguientes constituciones son meras constituciones de partido de una lucha partidista en que creen que que cambiando la letra constitucional en algún aspecto, por ejemplo, dándole mayor poder al Senado o que el Senado sea nombrado por el rey únicamente, cositas de estas, ¿no? Cambiando algunas cosas, pues entonces van a conseguir un mayor control. Pero en realidad lo que sucede es que lo que sucedió fue que el 37 había sido una constitución del pacto, en que habían pactado progresistas y moderados y habían llegado a esta constitución primigenia del nuevo modelo, y que en el 45 había producido, como a lo largo de todo el siglo XIX, enfrentamientos violentos, incluso en la calle, con los pronunciamientos y demás, y cada partido consideró que cuando sí ganaba ese pronunciamiento tendría que escribir su propia constitución. Pero no varió realmente en nada esencial el modelo. Lo único que hizo improbable, imposible y poco, digamos, poco positivo para la evolución constitucional esa lucha de constituciones, podríamos decir. ¿Y qué es lo que pero las preguntas, lo que yo quería responder en Sí. realidad, pero ¿qué es lo que manejaban en cada constitución? O sea, ¿qué es lo que querían introducir en cada constitución que veían que no estaba en la otra? Pues es solo el concepto de soberanía. Y has dicho una cosa interesante. Tú has dicho, me has preguntado que la del 45 introduce la soberanía compartida. No, Sí, la soberanía compartida la introdujo ya la del 37, pero es verdad que la del 37 en el preámbulo reconoce la soberanía nacional, ¿no? Y sí. eso es lo que los moderados quisieron quitar. No, ¿por qué tenían miedo a la soberanía nacional? Tenían miedo a que se nombrara en la Constitución la soberanía nacional, porque consideraban que eso iba a significar
la posibilidad de cambiar incluso el régimen, o sea, de cambiarla, acabar con la monarquía y establecer una república, dicho sencillamente, ¿no? Porque nadie negaba el origen de la soberanía, es decir, nadie negaba que la soberanía en origen estuviera en la nación, pero no querían que eso ya pasó en el 12, ¿eh? No he contado esto, pero es una Sí. interesante. Pero no querían que eso apareciera en la Constitución porque parece que se le estaba dando alas a los representantes para poder cambiar de monarquía a república. Y eso no era así porque la soberanía compartida estaba en el propio modelo de gobierno parlamentario. Estaba en el propio modelo de gobierno parlamentario y funcionó siempre, estuviera o no estuviera puesto en el preámbulo el reconocimiento de la soberanía nacional. Ah, pues Pero fue una lucha por la soberanía, por escribir o no escribir la soberanía nacional en las constituciones. tengo oyentes en Puerto Rico, tengo una compañera historiadora que nos sigue el programa y, y por eso me interesa saber, ¿estas constituciones se pusieron en vigor en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas o Vamos llegaron? a ver, la del 12 sí. Sí, sí. La del 12 provocó pues un proceso, pues eso, provocó realmente el inicio de la nación en cada una de las antiguas colonias. O sea que eso sí, pero las siguientes ya fue, yo tengo un artículo precisamente que no mencioné ahí, pero que es, Sí. no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo ni del título, pero es como Cuba en el proceso constitucional español, ¿no? Y cómo a partir del 36, o sea, de la muerte de Fernando VII y del nuevo modelo, a las colonias, que ya no se llamaban colonias, pero porque formaban parte de las Españas desde la Constitución del 12, ¿no? Pero que permanecían, que no se habían independizado, ya no las hacían regirse por la misma Constitución tal y como estaba en España, sino que establecían unos procedimientos diferentes. Eso es interesante leerlo. Hay una página que el que quiera revisar, por ejemplo, este artículo o cualquier otro, hay una página que es bastante completa, aunque no para las publicaciones en el extranjero, que se llama Dialnet. O sea, que Sí, poniendo, por ejemplo, en sí, este caso, buscando Ángeles Lario Dialnet, sí. va a Está, salir y con todo y está, los sí, enlaces, sí, y los efectivamente, ahí es enlaces, donde yo sí. lo he leído. Es Exacto, fantástico. exacto. Esa es interesante y ahí en este análisis sobre Cuba es aplicable a Puerto Rico y es aplicable al resto de los territorios de ultramar que permanecían dentro de España, ¿no? Y efectivamente tuvieron unos sistemas ya especiales. Mm, Eh, Yo como estudiosa del tráfico de esclavos y de la esclavitud y todo esto me llama muchísimo la atención, vuelvo atrás, lo que supuso en el 12 cuando se trata el tema de la esclavitud y fue un tema de unos debates tremendos, pero que no se llegó a nada porque, como sabemos, había muchísimos intereses creados, ¿no? Es una constitución liberal, liberal y sin embargo se mantuvo la esclavitud y se mantuvo el tráfico. Bueno, el tráfico de esclavos estaba prohibido, lo que pasa es que se hacía bajo cuerda. Pero, sin embargo, ya en el 37 sí, el 37 ya se va a abolir, en la Constitución del 37 se va a abolir la esclavitud, es decir, que eso a mí me ha llamado la atención, ¿no? La fuerza, Fíjate que en el 12, hay que añadir a eso que en el 12 estaban los representantes de los territorios de ultramar. claro, 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 sí, lo que pasa es que ellos mismos tenían allí interés. Claro, es que estaban Tenían, los representantes, tenían- en el 12, luego ya no, porque ya, pero en el 12 estaban los representantes de los territorios de ultramar, efectivamente. Sí, claro, sí, sí. pero Eh, entonces ya sí, en el 37 y luego ya en el sí, 60. pero porque también surgió la normativa internacional, ¿no? De la de Londres y tal, que Claro, luego ellos sí, también seguían, pero bueno, efectivamente, había ya normativas generales que por lo menos, independientemente de que siguieran produciéndose, porque se sabe que María Cristina, la regente, y su marido segundo, sí, Muñoz, eh, claro, tenían negocios de este tipo,
sí. pues, o por lo menos con las antiguas colonias de... Y estaban en eh, el tráfico, vamos, estaban sí, 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 en sí, el sí. tráfico. Pero fíjate que en Puerto Rico no se va a abolir la esclavitud hasta el 73 Sí, 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 es que en la península, esto es en la península, ¿no? Pero que sí, me llama sí, la sí. atención, por eso te preguntaba yo si realmente se ponían en vigor, ¿no? Como, era como Pero una... es que no todo fue, a ver, es que realmente tenemos también que pensar que cuando se producen estos cambios tan radicales de 360 grados, no todo Ya, es completo. Pues ya, no tenemos más claro, que pensar en el artículo, en la religión, en la Constitución de Cádiz. claro, En Estados Unidos, en Francia, se establece la libertad religiosa como una libertad más y una libertad fundamental, además, por todo el trayecto de las ideas políticas que se habían ido gestando desde el Renacimiento. Y sin embargo, en el 12 no se reconoce la libertad claro. porque se establece el Estado confesional, o sea, la religión católica como la religión del Estado y demás, y no será hasta 1869, hasta la Constitución de 1869, cuando se reconozca la libertad religiosa. O sea que efectivamente hay unos cuantos procesos que tardan en encajar por diferentes razones, ¿no? Eso ya sería otro debate. Otro debate Como, importante. sí, Pues, sí, estamos en la Constitución del 45, hemos dicho después la del 57, que es non nata, ¿no? Por 56, la del 56, sí, 56, disculpa. Y luego ya entramos en la Primera República, ¿no? La, sí. hubo Sí, luego hay alguna reforma constitucional, pero vamos, si me hay interés, pero efectivamente la siguiente constitución, sí, en la primera república. la del 69 luego, ¿no? O sea, la del 69 primero Primero la es del la 69, efectivamente. que es monárquica. O Es sea, quiero decir que monárquica. establece la monarquía de Amadeo. O Y, sea, de Amadeo de Saboya, porque y- lo que se acaba es con la dinastía, con los y- Borbones, al sí, expulsar a Isabel II, pero sí, se busca un rey por Europa, que es además es lo que originó la guerra franco-prusiana, la caída del sí, Segundo Imperio francés, en fin, que fue efectivamente. una convulsión en Europa, porque todos querían colocar a alguna familia en el trono español, fue, pero duró poco hasta el 73 que se proclamó la Primera República, sí. Yo es que me ha llamado la atención porque yo siempre, yo por lo menos había estudiado que la revolución del 68 que va a dar paso a una revolución democrática, identificándolo un poco con la del 12, ¿no? Y sin embargo, el modelo político del 69 no tiene que ver. O sea, yo siempre lo había interpretado o lo había aprendido como realmente es ya la participación de todos de esos partidos políticos que estaban marginados. Es como una revolución más democrática. Y sin embargo, consideras que no, ¿no? Que fue una continuidad. Es, ¿No? Cuéntame esto, porque Está muy bien que esa pregunta, porque sí, no es que tú lo interpretes, es que es una visión común, sí, 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 usual, porque sí, además se llama así, se llama el sexenio democrático, pero se efectivamente. llama el sexenio democrático porque se aprueba por primera vez el sufragio universal. Y asociamos la democracia con, bueno, pues eso, que participe todo el mundo, en ese sentido de sufragio universal masculino. O sea que también en ese sentido habría que reformar los términos y los conceptos porque todavía era estrictamente masculino. Masculino, total. Pero, Sí. claro, pero por lo demás, hombre, la Constitución del 69 tiene dos cosas relevantes. O sea, que podría ser la siguiente Constitución a remarcar después de la del 37, manteniendo el mismo modelo, efectivamente, es que mantiene el mismo modelo de gobierno parlamentario, pero introduce dos cosas importantes. Introduce una declaración de derechos, que ahora esto lo voy a explicar con un poco más de detenimiento porque es Sí. interesante, una declaración de derechos y la libertad religiosa. Entonces, digamos que completa ese proceso, ese ciclo de constitucionalismo del 19, ¿no? Para completarlo, efectivamente. ¿Por qué digo que es importante la declaración de derechos? Porque también suele ser una confusión usual el decir que como la Constitución del 12 no tiene una declaración de derechos al comienzo, pues como que no tendría reconocidos los derechos. Bueno, eso es un error. Es verdad que
después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, su artículo 16, queda definida lo que es una constitución. Y una constitución, además, independientemente que lo define porque era así, una constitución en el mundo contemporáneo es aquel sistema en el que primero se recogen los derechos de los ciudadanos y luego se establecen los poderes para garantizarlos. Es decir, se separan los poderes para garantizar esos derechos. Y una Constitución es lo que tiene: declaración de derechos y luego organización de los poderes. Poder ejecutivo, legislativo, ya está. Una Constitución. Entonces, ¿qué pasa con nuestras constituciones hasta el 69? Que efectivamente no han incluido como previo una declaración de derechos, pero los derechos están a lo largo de toda la Constitución reconocidos en diferentes artículos. Pero la del 69 retoma ese modelo original, o sea, el que debe ser, por decirlo de algún modo, y ya aparece una declaración de derechos reunida en un solo cuerpo, en un título, y además la libertad religiosa. O sea que en ese sentido En la ese Constitución del sentido 69 es, es es más, un remate. Sí. eso, es revolucionaria, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, Sí, es revolucionaria, pero llega igualmente. A ver, es revolucionaria porque expulsa a la monarquía, expulsa a los Borbones, que no a la eso, monarquía. Que eso. es verdad que hubo quien, ahí ya el movimiento republicano sí que ya actuó, y el movimiento demócrata también actuó, y se pensó que se iba a establecer una república, pero no fue así. O sea que se Claro. expulsó a los Borbones, pero se mantuvo la constitución monárquica de gobierno parlamentario perfeccionada, podríamos decir. Es decir, que ahora ya la historiografía ya va por ese camino de decir que la gloriosa no fue tal revolución democrática, ¿no? Hombre, Basándose. democrática lo podemos seguir diciendo porque aprueba el sufragio universal, Eso pero que no, sí, pero son dos cosas diferentes, pero no cambia ningún modelo que político. no cambia el modelo político, Lo efectivamente. perfecciona, vamos a decir, lo hace avanzar hacia la democracia, sí. Mira, y me atrevo a preguntarte, todas estas constituciones, ¿cómo contemplaron los fueros? Los fueros. Bueno, Respetar. es que ya. La que respetó los fueros, a ver, los fueros, los fueros es como contrario al liberalismo. Eso vamos a empezar Claro, por ahí, porque el liberalismo significa todos iguales ante la ley, para lo cual necesitamos una única ley. sí, Una única ley y todos iguales ante la ley. Por eso el liberalismo es tradicionalmente era centralista para, ¿no? para una única legislación y para la garantía de esos derechos y de esa igualdad ante la ley. Pero es verdad que las guerras carlistas en España sí, pues llevaron a la pervivencia de los fueros, porque cuando acabó la Primera Guerra Carlista, pues el pacto al que se llegó, el abrazo de Vergara, que se llama, pues llevó a que se reconociera de alguna manera ciertas especificidades, ¿no? Y eso lo va a retomar la Constitución de la Restauración. La Restauración también lo respetará de alguna manera y, bueno, no gran cosa tampoco, no es algo de lo que no es algo que está en el debate. sí. O sea, cuando uno mira los debates constituyentes, no es precisamente un tema de debate, sino que es algo que está ahí porque las guerras carlistas es que duraron hasta el final del siglo Sí, prácticamente. O sí. sea, hasta la llegada de Alfonso XII, se acabó, no es que acabara él, sino que acabó, bueno, también contribuyó con la última guerra carlista. Hasta entonces se mantuvo el problema de estas luchas, estas guerras civiles, que es lo que llevaron a que ese liberalismo, digamos, en ese sentido, fuera algo imperfecto, ¿no? Ah, muy bien. Llegamos ya a la restauración y a la Constitución de 1876, el gran hacedor Cánovas del Castillo, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué novedades trajo la Constitución del 76 con respecto a todo lo que se estaba haciendo? Bueno, desde el principio has dicho que el modelo fue la del 37, ¿no? Y que poco Total, Entonces, ¿qué sí, aporta sí. la del Y 70? de hecho, tenemos que tener en cuenta que la Constitución del 76 no tuvo proceso constituyente como tal. O sea, una Constitución requiere hacer unas elecciones con el objetivo de reformar la Constitución cuando ya existe, y entonces esas Cortes, cuando ya acaban de redactar la nueva Constitución, se disuelven
y pasan a convocarse Cortes ordinarias. En el caso de la Restauración no hubo Cortes constituyentes y a las Cortes se les presentó el proyecto de Constitución que se llevaba en el bolsillo, como un poco hizo Napoleón en el Estatuto de Bayona, y que por eso se llama Estatuto, y, simplemente se dijo además que era para acabar de perfilar algunos aspectos, pero que había dos temas que no se podían tocar. Bueno, había uno fundamentalmente que no se podía tocar, que era la monarquía. La monarquía ya estaba establecida como tal, así se iba a quedar y además no se iba a discutir. Y Cánovas se lo argumentó de la siguiente manera. Seguro que más de uno que nos escucha lo conoce perfectamente, esto de la constitución interna. España ya tenía una constitución interna, independientemente de las constituciones que fuéramos a hacer nosotros. Venía a decir Cánovas, como había dicho Ríos Rosas, como había mencionado en su día Jovellanos, etcétera. Y esto era que la constitución interna de España la componía la monarquía y las Cortes. Y decía Cánovas, igual que las Cortes no las discutimos, no las vamos a discutir porque son inexcusables su presencia, la monarquía tampoco. Y entonces así es como se establece la Constitución del 76, que viene y se hace objetivamente a resumir, dice, vamos a compendiar partes de la Constitución del 45 y los avances de la Constitución del 69. Y entonces las primeras elecciones se hicieron con sufragio universal masculino, aunque luego volvieron a poner el sufragio censitario. En la siguiente, esto ya a través de una ley, de la ley electoral. La siguiente ley electoral pasó a ser un sufragio censitario, pero las primeras Cortes fueron con el sufragio universal del 69, ¿no? O sea que vino a ser como quiso ser un resumen del proceso constituyente del siglo XIX, porque tenía el objetivo de la permanencia del pacto, por eso se habla de la constitución del pacto, de la estabilidad, que es lo que consigue durante casi 50 años, ¿no? Creo Casi. que te he leído, porque estos días me he estado leyendo muy deprisa algunas cosas, porque no me ha dado tiempo a todo, pero el rey Alfonso XII, el rey que quiso ser constitucional, eso me ha llamado la atención. Que es que me puede decir, que no puede, él influye él en esa constitución, bueno, No, él en la Constitución no influye, él influye en la política, o sea, en la política, efectivamente. en su decisión de ser constitucional. Alfonso XII es un rey que es extraordinario en el sentido frente a todos los demás que vinieron después, y antes y después, ¿no? Primero, bueno, hubo una publicación que has mencionado que era esta de la religión a pesar de no sé qué, porque yo no me acuerdo de mis propios títulos, pero que trata del rey Alfonso La religión y la nación, más allá de la fe, ¿no? más allá de la fe, porque es que El Alfonso XII se claro, manifestó no anda, creyente, sí, anda. sí, lo cual no evitó para nada o sea, no evitó que cumpliera rajatabla toda la representación de una monarquía católica, Ese capítulo lo recomiendo porque además tiene una parte personal muy, muy interesante, Sí, porque él no se manifiesta no creyente cuando muere Mercedes, la del romance. Y es sí, que ese romance no solamente es romance, es auténtica realidad. O sea, lo que él lucha sí. para conseguir casarse con Mercedes, que luego se muere Pues inmediatamente. lo Mm. tenéis en la página que ha señalado del Dianet, porque yo he sacado todo esto y he leído, que se lee estupendamente, la religión y la nación más allá de la fe, el catolicismo funcional de Alfonso XII y Sí. el nuevo marco mental y cultural, porque además es reciente, es del 2020. Es reciente, sí, Es sí. Además es algo que me pidieron, que yo había mencionado ya esto de Alfonso XII, lo había mencionado, por ejemplo, en ese artículo que has mencionado del el rey que quiso ser constitucional o algo, y también en el artículo de ayer, en varias cosas, en mi propio libro El rey piloto sin brújula, porque es que Ah, eso es un documento que yo encontré en el archivo, en la biblioteca de Palacio, que era su diario de caza. Él lo escribe de su puño y letra en fíjate. su diario de caza, ¿no? Y esto lo había encontrado yo hace bastante tiempo, entonces me pidieron, y la verdad que ahí ya desarrollé mucho más ampliamente todo este proceso y la verdad, a mí misma me ha resultado muy interesante hacerlo,
después de claro, haberlo tenido largo tiempo ahí, ¿no? Porque además se muestra en este capítulo, con todos los datos y las referencias precisas, cómo Alfonso X es un rey es inteligente, ilustrado, muy bien formado, se educó en el extranjero, pasó por Francia, por Austria, sí, por Inglaterra. Yo encontré documentos del instructor, digamos, de Alfonso XII en Austria, en el colegio austriaco. Y en fin, la verdad es que se qué reconoce pena que su se alta muriera tan pronto, ¿verdad? Que se murió es muy que, pronto. que la mala suerte Pena. que tenemos. Suerte, desde luego, para un rey. Bueno, ¿qué vamos Porque a era un rey muy, o sea, y atractivo, o sea, la gente, hay una anécdota de Sagasta que venía digamos, la oposición del sistema del 69, que había sido, digamos, cortado por el levantamiento y la restauración de Alfonso XII. Cuando a Sagasta la conoció, dijo, pues muy bien, ¿no? buen mozo, Estamos, buen mozo. sí, 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 ¿no? Y inteligente, capaz, y era atractivo a la gente, Ah. a embajadores, te lo comentan igual los embajadores que los políticos, ¿no? Y su decisión de ser absolutamente constitucional, su decisión de no dejarse dominar por los ultramoderados que querían que se acabara con la libertad religiosa, y él les contestó que Europa ya había decidido sobre eso, que no era algo que se fuera a discutir. Qué bueno. Ese empeño suyo de europeizar España, Ay, qué ¿no? Claro, él interesante. conocía Europa, sus idiomas, porque por lo visto, tenía gran facilidad para los idiomas, estudió en alemán, pero también el francés, también el inglés, y entonces pues se había formado y llamaba nuestro cultura quizá con más fervor que los que vivían dentro, porque al estar en el exilio Claro, pues nos cuentan cómo iba constantemente al teatro, y cuando ya había una representación de obras clásicas españolas, pues ya era como, bueno, no se podía faltar, y estaba entusiasmado y se compraba todas las colecciones de cosas, sí, sí, qué bueno. sí, es La interesante. Constitución del 76 es la que más va a durar. De hecho, Sí, todo el sí, periodo de la restauración, ¿verdad? Y bueno, ya se nos va el tiempo. Yo estoy disfrutando muchísimo contigo porque me está pareciendo interesantísimo las cosas que nos estás enseñando. Y, mm, y entonces, la pregunta que yo te hago ya para terminar, aunque te seguiría preguntando, bueno, montones de cosas, pero no tenemos tiempo. Y entonces, el modelo actual en qué bebe? El modelo que tenemos de constitución, el modelo actual. pues bebe en esta tradición española, española, no europea, occidental, del constitucionalismo de gobierno parlamentario. Eso se ve muy bien, además, los debates constituyentes de nuestra Constitución actual, que también, bueno, he publicado 2 artículos sobre ellos, que hay cosas muy interesantes también para la monarquía, y en el que siempre destaco a José Pedro Pérez Llorca, de UCD, porque me sorprendió muchísimo, ¿no? Me sorprendió mucho su conocimiento mostrado en los debates sobre la historia de las doctrinas políticas, incluso, y sobre algo más complicado, que no vamos a entrar aquí ahora, pero que es el problema conceptual que tenemos en España, no en el resto de cultura occidental. En España, sobre la monarquía constitucional y la monarquía parlamentaria, ¿no? Pues eso que volvió a surgir en el debate constituyente actual, porque algunos querían que no se pusiera parlamentaria, que se pusiera constitucional, porque interpretaban cosas diferentes. José Pedro Pérez Llorca se lo aclaró, lo explicó muy nítidamente, remontándose incluso a Maquiavelo. Qué bueno. O sea que sí, 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 es destacable absolutamente el Gaditano, conocimiento que nos... gaditano, Ah, mira, gaditano mira, y mira. académico nuestro de la Real Academia Hispanoamericana. Vaya, vaya. Y Es yo lo tuve y siempre me arrepiento, porque cuando yo entré en los debates constituyentes actuales, ya, o sea, fue reciente, porque los artículos son uno del 19 y otro del 21 o así. Él ya había muerto, ya, porque yo lo había tenido, yo hago un curso de verano
en el Congreso de los Diputados, todos los años desde el 12, con la Asociación de Exparlamentarios. Ah, Y yo los tuve, sí, y lo tuvimos también en la UNED. Y claro, yo de haber tenido este dato que cuento ahora, le habría entrevistado expresamente, le claro, habría claro. eh, preguntado a él expresamente, y es algo de lo que siempre me da rabia pensarlo, sí. Me alegra mucho que lo haya citado porque es muy amigo nuestro, académico, gaditano, y la verdad es que le tenemos un cariño tremendo, porque además es un Pues hombre mostró un de gran sabiduría. conocimiento, una gran Sí, preparación, una sí, gran formación muy bien, estupendo. y además lo explicó muy bien. Sí, sí. Bueno, pues Ángeles, yo de verdad que te agradezco muchísimo este rato tan maravilloso que hemos pasado y que se me han quedado muchísimas cosas porque se me han quedado la segunda esposa de Alfonso XII, ¿no? Que se quedó con María toda esa Cristina. carga, cómo actuó ella, pero bueno, seguiremos hablando, Ángeles. Yo espero que sigas interviniendo en este programa tan necesario para nuestra sociedad, hacer llegar estos mensajes, ¿no? Que muchas veces casi no tenemos tiempo de leer, ¿no? Y sobre todo la gente joven. Efectivamente. Y hacer Sí, y que es complejo, no es sencillo, hay que reconocerlo. efectivamente, efectivamente, y que nos vamos leyendo, ¿no? Una historiografía ya que a lo mejor está ya obsoleta, anticuada, ¿no? Y este aire fresco de renovación de ideas y de pensamiento y de conocimiento, pues eso es fantástico. Pues querida, muchísimas gracias y seguimos, ¿eh? Que pases De un acuerdo. buen día. Gracias por todo. Gracias. Queridos amigos, y muchísimas gracias por seguirnos. Os deseo un mejor domingo y por favor suscribiros al canal, que es muy bueno para la difusión. Muchísimas gracias a todos y que paséis un buen domingo.